Bueno, en este quinto momento ahora vamos a hablar de los controles de la paciente, pero esta vez en su segundo embarazo. Bueno, ella viene refiriendo normalidad de su embarazo en los controles, pero en esta ocasión ella refiere sentirse muchísimo más cansada, con mucho sueño y que el corazón le late mucho más rápido. En cuanto a la enfermedad actual que hicimos en este momento de la paciente, para hacer una pequeña recapitulación, encontramos que ya la paciente tiene 37 años, se encuentra en el primer trimestre de embarazo, refiere hipersomnia, en la última semana no refiere hemorragias importantes y además que fue diagnosticada hace un año con un síndrome mielodisplásico de bajo riesgo con displasia de una sola línea, tratada desde entonces con eritropoyetina a dosis altas, con poca respuesta y ácido fólico. El doctor sugiere algunos paraclínicos importantes aquí la serie roja y en el cual realizamos una comparación con los paraclínicos del anterior control. Encontramos que la hemoglobina ha sufrido un gran descenso, al igual que con los niveles del hematocrito, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media. Y en cuanto a la serie blanca y las plaquetas, encontramos que los niveles en la paciente en este momento eran adecuados. Además, se solicitan algunos paraclínicos adicionales como lo fueron los niveles de eritropoyetina, la ecografía abdominal y además la resaltar en este punto de la paciente una electroforesis de hemoglobina. Los niveles de eritropoyetina estuvieron en 65.4, en la ecografía abdominal pudimos encontrar esta vez una esplenomegalia leve en la paciente y a resaltar, muy importante, la electroforesis de hemoglobina. Hemoglobina A1 en 60%, hemoglobina A2 en 10%, más adelante abarcaremos este tema. Quisimos realizar también un estudio familiar y del ambiente de la paciente para complementar hacia una historia clínica multidimensional. A resaltar aquí en el familiograma, este es el núcleo familiar de la paciente, y que ella no presentaba en sus antecedentes familiares, no presentaba ningún tipo de hemoglobinopatías o algún tipo de enfermedades relacionadas con los eritrocitos. En cuanto al ecomapa y su relación con el ambiente, la paciente refiere o nos muestra algún tipo de dificultades en cuanto a sus relaciones con el medio externo, pero una muy buena relación en cuanto a su núcleo familiar. Realizamos además una PRAC familiar para saber cómo estaba su núcleo familiar y ella refiere al nivel de estas preguntas y encontramos que como resultado tiene una disfunción familiar severa. En cuanto a la electroforesis de hemoglobina, retomando el tema anterior, normalmente la cantidad de hemoglobina encontramos que lo más importante es la hemoglobina A1 con la cantidad de 95 a 98%, hemoglobina A2 entre 2 a 3% y hemoglobina F de 0,8 a 2%. Cuando es importante realizar una electroforesis de hemoglobina, cuando se sospecha una anemia de células falciformes, talasemia y otro tipo de hemoglobinopatías para así poder detectar y cuantificar las formas anormales de hemoglobina. Estas son las diferentes enfermedades que pueden tener algún tipo de diferentes cantidades de hemoglobina, como la enfermedad de células falciformes, entre otros, y si comparamos los resultados del paciente con este cuadro, podemos ver que la paciente tenía un rasgo de beta-talasemia comparando los resultados. Buenas tardes. Continuando con el tema entonces, una vez diagnosticada la paciente con rasgo de beta-talasemia menor, hablaré sobre la talasemia. Los síndromes talasémicos consisten en un trastorno hereditario en el cual hay una disminución de la síntesis de las cadenas alfa-globina y beta-globina. Estas cadenas van a estar ausentes o pueden estar disminuidas en su síntesis. Recordemos brevemente que estas dos cadenas de alfa-globina y beta-globina van a formar parte de la molécula normal de la hemoglobina con su respectivo grupo hemo. La hemoglobina del adulto normal está conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Los síndromes talasémicos se dividen en dos principalmente. El primero es las beta-talasemia y el otro son las alfa-talasemia. Hablaré sobre la beta-talasemia porque el diagnóstico de la paciente fue ese. La patogenia de la talasemia vamos a encontrar que esto se caracteriza por un rasgo mendeliano, es decir, vamos a encontrar personas homocigotas que van a presentar la patología grave y personas heterocigotas que padecerán la enfermedad mucho más leve. Esto lo explicaré más adelante. Dentro de las mutaciones en la beta-talasemia encontramos que las mutaciones se van a dividir en dos categorías principalmente. Una va a ser las mutaciones beta 0,
donde el paciente no va a producir ningún tipo de beta-globina, y las mutaciones beta positivo, el paciente producirá síntesis de beta-globina, pero disminuida. Dentro de las mutaciones en beta-talasemia vamos a encontrar que hay diversas variaciones mutantes. Primero hay mutaciones en la región premotora de la cadena de ADN, segundo hay en la región de terminación de la cadena, y las mutaciones de corte y empalme. En beta-talasemia lo más importante son las mutaciones de corte y empalme. ¿En qué consiste esto? Aquí podemos ver que los genes de beta-talasemia van a estar codificados en el cromosoma 11 mayormente. El cromosoma va a estar formado con su doble hélice de cadena de ADN. El gen va a estar formado por exones e intrones. El ADN va a tener la información genética para producir beta-talasemia, pero el ADN no es quien sintetiza eso, requiere como de una fábrica donde se produzcan estas proteínas. La fábrica va a ser los ribosomas. El ADN necesita enviar esa información a un ribosoma para que sintetice las proteínas de beta-globina. Pero ¿quién va a llevar esa información al ribosoma? Necesita de un ARN, que es el que va a llevar el mensaje de esa información genética. Aquí podemos ver un corte estructural esquematizado de un ARN. Primeramente el ARN se va a formar un pre-ARN inmaduro, que va a estar formado por exones, que son estas barras azules, e intrones, la barra negra, que va a estar en el medio de dos. Entonces las cadenas de ARN van a estar formadas por intrones, exones intercaladamente. Para que se transfiera la información se necesita que los exones son la parte codificante, es decir, es la parte que tiene la información genética de las moléculas de beta-globina, y los intrones no tienen información genética, ellos solamente tienen como función unir los exones. Los intrones van a producir un corte, y ellos van a ser liberados para que los exones, una vez libres, ellos se unan. Cuando ellos se unen, estos exones, se forma el ARN de la beta-globina, es decir, se forma la información genética para generar esta globina. En beta-talasemia ocurren dos mutaciones importantes. Primeramente, va a haber una mutación. Las mutaciones ocurren en un 80% dentro de los intrones. Es allí donde va a estar el gen mutado. Una vez mutado el gen, que va a estar acá, se realizan los cortes de los exones, pero esta mutación lo que hace es impedir que los exones se unan, como está aquí en la X. Es decir, destruye las uniones de los exones, y por ende, si no se unen los exones, no se forma el ARN maduro que va a tener la información genética. Y si no se forma el ARN maduro, ¿se va a sintetizar beta-globina o no se va a sintetizar beta-globina? Allá los de atrás. ¿Se sintetiza globina o no? Si no se forma el ARN maduro. Entonces causaría una mutación beta positivo o beta 0 positivo. Beta 0. Beta 0 porque no produce beta-globina. Y la otra mutación es una mutación ectópica. Ya no ocurre aquí en el intrón, sino fuera del intrón. Una vez que se produce la mutación, este intrón va a permitir que algunos cortes y empalmes no se produzcan, y los otros sí se produzcan, y por ende sí se van a sintetizar reducidamente algunas beta-globinas, y vamos a encontrar aquí las beta positivo talasemias. Dentro de la fisiopatología, aquí encontramos rápidamente un cuadro muy bonito, donde va a haber una alteración de los eritroblastos, van a estar anómalos. La eritropoyesis va a estar ineficaz. Una vez que esta eritropoyesis va a ser ineficaz, los glóbulos rojos van a tender a destruirse más fácilmente. Una vez destruidos, esta hemólisis extravascular va a producir rápidamente en el paciente anemia. La anemia pues, va a causar lo que es hipoxia celular, el paciente palidez, astenia, adinamia, entre otros factores. Lo importante aquí es que la eritropoyesis ineficaz va a reducir
la síntesis o inhibe una proteína llamada hexidina. La hexidina es la encargada de regular negativamente la absorción de hierro gastrointestinal. Si no hay hexidina, no hay quien regule esa absorción de hierro y por ende después el paciente va a presentar un aumento de la absorción de hierro a nivel gastrointestinal y esto producirá una sobrecarga sistémica de hierro y los órganos diana va a ser hígado y corazón. A los pacientes con beta-talasemia mayormente en algún momento de su vida se les irá a transfundir. Esta transfusión va a aumentar los niveles de hemoglobina y sus niveles de volúmenes hemáticos, pero como efectos secundarios va a producir una sobrecarga de hierro y la paciente desde muy pequeña ha venido presentando niveles altos de hierro. Dentro de la clasificación clínica de la beta-talasemia, esto se basa fundamentalmente en la gravedad de la anemia. Cuando hablo de gravedad es que si la anemia es leve, moderada o grave. Esta gravedad de la anemia va a estar determinada por el defecto genético. Es decir, al comienzo de la intervención yo dije que pueden haber personas homocigotas o heterocigotas. Las homocigotas son aquellas personas que van a tener dos alelos alterados, los dos genes van a estar mutados y por ende no va a producir ningún tipo de beta-globina. A ellos se les cataloga como talasemia mayor. Esta talasemia es una anemia mucho más grave, va a mantener niveles de hemoglobina de 3 a 6 gramos sobre decilitros y van a requerir de transfusiones de por vida mayormente. Las personas heterocigotas son aquellas personas que van a tener un gen mutado, pero el otro gen va a estar normal y por ende se categoriza como rasgo talasémico o talasemia menor. Esta anemia es una anemia menos grave, va a mantener niveles de hemoglobina más altos, de 7 a 9 más o menos. Es asintomática, ellos no requieren de transfusiones, excepto en algunas situaciones como hemorragia, durante la gestación o un proceso infeccioso. Y esta tiene un mejor pronóstico, las talasemias menores. Para culminar mi intervención, el diagnóstico no me detendré porque ya mi compañera Laura lo explicó, se basa principalmente en la electroforesis de hemoglobina, lo cual estudia los diferentes tipos de hemoglobinas en el torrente sanguíneo para así estudiar las diferentes hemoglobinopatías. Y este cuadro, lo que voy a resaltar acá es que los pacientes con talasemia heterocigota van a tener un aumento de la hemoglobina A2 con disminución de la hemoglobina A1, que es la del adulto. Y eso es característico de la beta-talasemia heterocigota. Bueno, la Federación Internacional de Talasemia nos guía que debemos tener una conducta postdiagnóstico luego de diagnosticar pues, a estos pacientes. Entonces se basa principalmente en una asesoría genética y en un tratamiento. La asesoría genética basada principalmente en explicarle al paciente de manera oral y también escrita y reiteradamente que el gen talasémico lo puede compartir seguramente con otros miembros de su familia, por tanto debe asegurarse un estudio familiar. Además de esto, debe recordarle al paciente que si desea tener hijos con otras personas que presenten algún tipo de hemoglobinopatías, hay alto riesgo de que los hijos tengan cuadros clínicos severos. Respecto al tratamiento, está basado en ácido fólico, hierro, transfusiones y quelantes. A nuestra paciente, en el momento de que ella consulta por el bajo nivel de hemoglobina, se le solicita una transfusión, además de tratamiento con quelantes por una sobrecarga de hierro, de lo cual hablaré un poco más adelante. En cuanto al ácido fólico y el hierro, el ácido fólico no es imprescindible en los pacientes que presenten una buena alimentación tanto de frutas y verduras secas. Esto principalmente en los pacientes con talasemias leves. Y el hierro puede ser importante, aunque debe tenerse muy en cuenta en los pacientes que presenten tanto sobrecarga de hierro y un componente ferropénico comprobado recientemente. En cuanto al tratamiento transfusional, encontramos que las talasemias se dividen tanto en talasemias que no dependen de transfusión como en talasemias que sí dependen de ellas. En estas encontramos en las dependientes de transfusión, beta-talasemias intermedias y alfa-talasemias como las más importantes, y en las dependientes de transfusión, beta-talasemia mayor, alfa-talasemia mayor y beta-talasemia con hemoglobina E grave.
Las talasemias que no dependen de transfusión no es que no requieran en ningún momento de su vida, sino como lo explicó mi compañera anteriormente, depende del momento en que se encuentren, si requieren de algún tipo de intervención quirúrgica o en las mujeres en los estados de embarazo, pero en ellos es muy importante el soporte alimenticio, además de vitamínico. Algunas recomendaciones generales que nos presentó esta guía es de acuerdo a las transfusiones, es que el nivel de hemoglobina no puede ser un indicador para el inicio de la terapia transfusional, pero en pacientes con anemia considerablemente grave, con niveles de hemoglobina menores de 5, se debe efectuar. Se debe considerar las transfusiones de sangre ocasionalmente en los pacientes que no dependan de la transfusión en entornos de tensión aguda anticipada, caída de hemoglobina o pérdida de sangre, como lo nombré anteriormente. Cuando consideremos esta terapia transfusional, tenemos que tener mucho cuidado a la sobrecarga de hierro y finalmente que el riesgo de aloinmunización debemos considerar en pacientes que se encuentren embarazadas, que hayan sufrido de esplenectomía y que sea esta su primera transfusión. En cuanto a la sobrecarga de hierro, pues básicamente podemos decir que esta se puede generar cuando hay un aumento en la captación de hierro por un periodo muy sostenido. Esto se puede deber por transfusiones o por un aumento de la absorción de hierro. Las dos se pueden presentar en talasemia. ¿Y por qué es importante esta sobrecarga de hierro? Ya que el hierro, al ser altamente reactivo por donar y recibir electrones, puede generar radicales libres tóxicos para el cuerpo, que pueden generar fibrosis hasta muerte celular. Entonces, en el tratamiento de la transfusión aumentan considerablemente los depósitos de hierro, más de lo normal. Entonces, es muy importante administrar en estos pacientes un tratamiento quelante. Los quelantes de hierro. Estos nos permiten mantener niveles seguros de hierro corporal en todo el momento. ¿Cuál es el problema de estos? Que la remoción del hierro almacenado no siempre va a ser rápida, siempre demora cierto tiempo. Es, por ejemplo, el órgano que permite la remoción más rápida es el hígado y con mayor dificultad el corazón. La quelación debe comenzarse poco después del inicio de la terapia transfusional con medicamentos como lo pueden ser desferroxamina o deferiprona. Finalmente, pues el pronóstico de esta enfermedad, como la diagnosticada por el paciente, el rasgo de beta-talasemia, un curso clínico característico de una anemia microcítica leve, en la cual la paciente puede ser asintomática o de por sí tener síntomas mínimos. Entonces, la esperanza de vida pues no se ve afectada. Finalmente, pues acá tenemos una foto de la paciente que entrevistamos con algunos de nuestros compañeros y pues aparentemente podemos ver que ella pues sigue una vida normal, el curso de ella ha sido normal, pues sí podemos ver notoriamente la piel un poco más pálida, pero sí el curso clínico y la vida de ella ha sido relativamente normal.